Los sectores más dañados fueron comercio, transporte y hostelería, que ha sido el más castigado de todos, con una caída del 42,85% en el segundo trimestre y 36% en el tercero, según el Instituto Nacional de Estadística. De los ERTEs, en Aragón hubo 81.064 personas en ERTE, de los cuales 28.000 eran sector hostelería, más de un tercio, de los que todavía permanecen más de 17.000. En cuanto a empleo, la caída en la hostelería ha sido de un 68%, el que ha estado entre ERTEs y ERES, siendo desigual. La provincia más afectada fue Huesca, luego Teruel y Zaragoza, en ese orden. Alojamientos se ve bastante más perjudicado que comidas y bebidas, es decir, que hay unos puntos porcentuales de diferencia importantes. Zaragoza, obviamente, por su tamaño, concentra el impacto negativo en términos absolutos, pero es Huesca quien recibe el mayor impacto en términos relativos a lo que es su actividad propia. Por comarcas, claramente, y a nadie le sorprenderá, las más afectadas que aparecen son las 4 del Pirineo, las 4 pirenaicas, seguidas de Somontano y Cinca Medio, y las menos perjudicadas pues son La Litera, Valdejalón y Sierra de Albarracín. Desde una perspectiva de la oferta, la bajada de la oferta alojativa del sector en Zaragoza está en más del 50%. 5 de cada 10 hoteles a día de hoy están cerrados. Esto quiere decir que hay hoteles que ni tienen pensado abrir ni van a poder abrir en un horizonte cercano. Podemos hablar de zonas que han caído más o menos bombas, pero creo que haciendo el símil bélico, digamos, la batalla ha sido en todo Aragón y bueno, el destrozo es irreversible. La magnitud con un impacto jamás visto en un sector en tiempos de paz. O sea, que ya no es, o sea, no estamos hablando de impresiones y de palabras grandilocuentes, estamos hablando de cifras, estamos hablando de realidades y yo creo que los gobiernos no están a la altura de esta situación.